Vamos con la nueva colección de Arturo Coello, el King. Diferencias, mejoras, cambios de dureza. Vamos a ver qué tal. Vamos a empezar con la Team. Vamos a ver qué tal, vamos a ir de menos a más y a ver cómo me va mejorando conforme vamos acercándonos a la Pro. ¡Salve! Vale. Vale, de momento un tacto durito. En cuanto a la reactividad, tampoco noto que sea muy rebotona. Es una pala que siempre comentamos, ¿no? Las gamas bajas son mucho mejor de lo que la gente se imagina. Bueno, en el fútbol la calidad de las botas cuando es una gama baja son infumables, pero en el pádel no veo que la pérdida de calidad en respecto a la gama Pro sea muy alta. O sea, obviamente hay diferencia, ¿no? Y también se tiene que adaptar al nivel del jugador. Pero vamos, yo de momento muy cómodo. Muy cómodo con esta gama baja de Coello. Sensaciones de fondo de pista súper manejable, casi todas estéticamente parecen iguales y el formato va a ser muy parecido a este, que es un cabezona del todo. No sé si hay diferencia incluso con las otras. A mí lo que sí que me parece es muy manejable en fondo de pista, un punto dulce que lo considero bastante amplio y un punto de dureza, yo diría intermedio. Es una dureza no muy reactiva, pero tampoco se queda pegada a la pala. Sí. Vale. ¿Qué va? Madre. Vale, sensaciones con el juego aéreo son de una manejabilidad espectacular al formato de la pala. No noto que me ayude muchísimo con la caída. Yo creo que el balance en esta pala no tiene que estar tirado demasiado hacia la punta. Luego con el tacto me siento súper cómodo. Ya digo, es un tacto que no es súper reactivo, pero tampoco se me queda en la pala. Es un tacto chulo, la verdad, porque noto como una dureza seca y al final me ayuda un poquito. Entonces, para una pala de gama baja, la verdad que lo veo súper bien compensado. Por comentar, en cuanto al rugoso, vemos que en esta pala es imperceptible. O sea, no hay, es una pala totalmente lisa. Vamos a ver un poco en el remate, a ver con el por 3 y con el plano, a ver con cuál sacamos más potencia. ¡Qué bien! Y cambiar plano. Vale. Ahí ves, justo en el centro de la pala es cuando mayor reactividad me genera la bola. Muy bien. Buen balance, muy bien compensado, en defensa muy cómoda, en volea tardo 0 segundos en amoldarme a la bola que viene, la preparación se me hace muy fácil por lo liviana que es. En cuanto al punto dulce lo noto bastante amplio. Es verdad que si nos fijamos en punto dulce como el punto de mayor reactividad de la pala, sí que lo noto un poco pequeño, pero es que lo que me parece impresionante es que pegue donde pegue en todo lo que son los agujeros, la bola sale muy bien. O sea, no noto que esté pegando fuera del punto dulce, por eso me refiero a que el tacto es muy cómodo en todo lo que es la superficie de la pala. El rugoso ya hemos comentado que no existe y sí que es cierto que en golpes aéreos no noto, con lo bien compensada que está, que tenga muchísima caída en los tiros. Sí que es cierto que a jugadores como a mí, que vamos más con el tiro que con la potencia, esa manejabilidad que tiene la pala para sacarla, para hacer el gesto por tres o para armar y pegar, se me ha hecho muy cómodo y
quizás porque no tenga caída en la punta he podido jugarlo más cómodo el remate. Tanto en por 3 como en el plano me parece una pala que no te va a dejar insatisfecho. Entonces, público objetivo, yo diría que cualquier jugador entre intermedio, aunque sea bajo, y jugadores incluso avanzados que busquen no gastarse muchísimo la opción de una head coello un poco más asequible, yo creo que es una muy buena opción. Ya digo, a pesar de ser la gama más baja, es una pala que a mí me ha gustado bastante y he estado bastante cómoda, así que bueno, ahí os la dejo. Bueno, vamos ahora con la Coello Motion. En teoría tiene que ser la versión ligerita de la pala. Vamos a ver qué tal. ¡Ah! De que la bola pasa un poquito más de tiempo en la superficie de la pala. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ah! Una sensación de pala muy cómoda en volea, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Va! ¡Ah! ¡Uf! Bien, bueno, muy cómodo en volea. A diferencia de la team, lo que noto es que en el centro de la pala, cuando pego en el punto dulce, sí que hay bastante diferencia con todo lo que es fuera de ese punto, que estaría más o menos por aquí. La noto que pasa bastante tiempo en la pala y luego es bastante reactiva. En lo demás es un tacto duro seco, en el que casi la bola tengo que meter yo toda la fuerza porque no me ayuda en absoluto. A nivel manejabilidad, muy cómoda, exactamente igual que la team. Y el rugoso, vamos a ver aquí que sí que tiene un pelín de relieve en lo que son los detalles del logo de Arturo Coello, pero tampoco está muy presente en toda la cara de la pala. Vamos a ver en ataque, a ver si el cabeceo en esta pala es superior al de la team. Bueno, las sensaciones, como comento, son, al haber tanta diferencia entre cómo es el tacto en el punto dulce y cómo es el resto de la pala, que ya digo, no es que penalice muchísimo, pero son diferentes. En la pegada por 3 me ayudo de la técnica y pego guay. Cuando tengo que pegar plano, si toco un poco fuera del punto dulce y al final acabo pegando con algo que no es el punto de reactividad máximo, ahí noto que la bola no me vuelve tan alta ni tan rápido. Entonces es bastante reactiva si golpeas justo en el punto dulce. Si no, no vas a tener eso. Tampoco va a penalizar, pero no vas a tener esa salida de bola. En cuanto al cabeceo, no he notado tampoco un cabeceo excesivo. Es una pala que se mueve muy bien, está perfectamente compensada. Una motion que cumple con las expectativas de ser una pala bastante ligera, el formato de Coello, y un tacto un poco, para mí, más duro fuera del punto dulce que la team. Y en cuanto al punto dulce en su reactividad, noto que esta despide un poquito más que la team. Así que bueno, ahí está. Bueno, vamos con la joya de la corona del King, la Pro. No la he probado todavía, la he tenido en la mano solo unos segundos. Ya noto que es más pesada que las otras. Vamos a ver cómo se comporta primero en defensa, luego iremos en ataque. Vamos allá. Bueno, barbaridad. Es verdad que ahora Félix está acelerando y no llego tan cómodo como llegaba con... ¡Ay, qué buena! Con la motion o con la team.
En defensa aquí se nota un montón que luego va a tener bastante cabeceo. Puede ser que me haya justo tocado me ha tocado una pala que pesa mucho, pero es verdad que la noto bastante pesada. Una pala robusta, difícil de mover en fondo de pista, por lo menos para alguien con mis condiciones físicas. La noto mucho más reactiva que tanto la Motion como la Team. Es un tacto que ya la que noto que pego, la bola me está acompañando. Es verdad que es un plus de ayuda, pero claro, al final es que estoy llegando un poco tarde a todos los tiros porque cuando me acelera la bola me parece bastante difícil de mover. Vamos a ver un ataque que 100% aquí es donde despliega todo su potencial. Bueno, las sensaciones de momento es de pala robusta, pesada, muerte, pero cuando caigo con la punta de la pala me está proporcionando... ¡Hola! Bueno, buena salida de bola. Es una barbaridad, cuando caigo, el hachazo que mete... Esa está con esta pala, porque el tacto no es muy seco, no es una pala que me parezca dura. Van a haber comparativas por ahí que digan que esta pala es más dura que el año pasado. Puede ser que sea más dura que la del año pasado, pero yo no la catalogaría como una pala dura. No. Reactiva, igual que lo que hablábamos el año pasado, eso sí que lo recuerdo, que era de las palas con las que más potencia podía sacar. O sea, en el top palas de potencia, o sea, estaba muy arriba. Vale, no es una dureza blanda que me pegue la pala y salga súper despedida todo el rato, pero es verdad que una bola que viene acelerada intento bloquear y ahí sí que me rebota un montón. Vamos a ver seguramente en el juego aéreo que eso va a darnos muchísimo, pero ahora en la volea a ritmo alto noto que con lo difícil que me está de mover a mí y lo reactiva que es, cuesta un poco de manejar, pero bueno, es también hacerse un poco la pala. Muy bien ahí la pala. Este es el territorio de esta pala. O sea, todo lo que busca un jugador que sea esto con la pala, lo tiene. O sea, si lo que busca el jugador es tener un juego aéreo, ser muy influyente por esa vertiente del juego, tener buena definición, que la pala caiga y genere mucha velocidad, es esto. O sea, esta pala lo que tiene es aquí. Lo que pasa que es verdad que en defensa va a tener el handicap, que ser un jugador como yo, pues que tampoco tiene mucha masa muscular, es bajito, no es una pala que sea fácil de mover. Si lo que está buscando el usuario es aquí, esta pala la recomiendo 100%, 10 de 10. ¡Ah! Súper disfrutable aquí, ¡Ey! ¡Qué barbaridad de pala, tío! Yo creo que podemos dejar de pegar ya, porque ya se ha visto perfectamente lo que es la pala. O sea, y con efecto y un poco de kick va a subir un montón. Vamos a ver, igual luego con el plano, pero muy bien, Vale. Qué guay, tío, la pala. Qué barbaridad. ¡Perdón! Vale, vamos ya con el plano. Perdón. Me encanta la pala, qué barbaridad. Vale, va. Me encanta, tío, qué barbaridad. Bueno,
O sea, esto es la pala. O sea, la pala son dos cosas. Lo que hemos visto en defensa, que son las sensaciones un poco amargas, porque es difícil de mover, porque es muy robusta y empuja bastante, entonces igual llega a estar y la vas a despedida. Pero en ataque tiene un cabeceo espectacular, que no tiene todo lo que son las otras de Coello, ni la Motion ni la Team. En esta sí que se nota muchísimo la caída. Un juego aéreo espectacular, ya sea tanto como para el rulo, bandeja, víbora y remate. O sea, lo vais a ver en el vídeo. Yo no remato tan bien, pero es que esta pala saca lo mejor de cualquier pegada. Entonces, jugador que busca una pala difícil de mover, ya lo tiene que saber, difícil de mover, reactiva, no tiene un tacto duro, a pesar de que igual pueda ser más dura que la del año pasado. Y el jugador que quiera que el juego aéreo se note bastante en su juego, aquí está, o sea, en las top 10, 5 y top 3 palas de potencia este año sin duda va a estar. Bueno, si os ha gustado la review y queréis que sigamos trayendo reviews tan grandes como esta, dejádnoslo saber en comentarios, un like y suscribiros.